Hola, buenas tardes, buen día. Hoy les voy a presentar un poco sobre el derecho mercantil, en este segundo parcial. Mm, Nuestro conceptos en derecho mercantil. La libertad convencional permite a los socios saber cómo se puede constituir la sociedad principalmente destacando su facultad legal para la gestión de asuntos empresariales. ¿Qué es una empresa? Pues básicamente es una entidad económica cuya misión principal es producir bienes o prestar algún servicio, venderlos y fundamentalmente obtener un beneficio económico, una remuneración. Vamos a estar hablando de diferentes tipos de sociedades. Entonces, también vemos lo que es el ejercicio social. Se define como el periodo contable que pues, regularmente es del 1 al 31 de diciembre, que sería un año completo, permitiendo a las empresas pues claramente establecer pues diferentes tipos de ciclos para sus necesidades. También tenemos que un libro contable, como ya lo sabemos y lo vimos en el parcial pasado, es importantísimo llevar una contabilidad exacta, ya que esto nos va a ayudar a que podamos tener cuentas claras, aparte de que es un requisito establecido en nuestro código bueno, no, perdón, en nuestra ley de sociedades mercantiles. Entonces es muy importante estar al pendiente. La empresa se considera como una organización de duración determinada o prolongada, estructurada para satisfacer básicamente una necesidad detectada en el mercado o en la sociedad. Esta satisfacción se materializa mediante el ofrecimiento de productos o servicios a cambio de un precio o dinero, básicamente lo que es la remuneración. El sector primario es algo súper importante porque son las empresas que se dedican, por ejemplo, a actividades agrícolas, ganaderas, ese tipo de empresas. Luego seguimos con el sector secundario, que ya vamos a una manufactura, a una industria, ¿no? Y el sector terciario ya son empresas enfocadas en la prestación de servicios, ya sea internet, este, algún un peritaje, cosas así, que pues, ya sería un sector terciario. El empresario básicamente es el motor de todo, ¿no? Es una persona física que ejerce de forma habitual y profesional una actividad productiva dirigida al mercado. Básicamente asume riesgos para empezar el negocio, el cual va a ser, pues sí, vamos a poder obtener ganancias del mismo, ¿no? Ejercicio social y fiscal. Una definición básica del ejercicio social es un periodo contable de una sociedad. Como ya lo decía, la duración básicamente empieza del 1 de enero al 31 de diciembre. El capital social representa un conjunto de aportaciones realizadas por socios vaya la redundancia, a la sociedad, ¿no? Estas pueden ser en diferentes tipos, por ejemplo, el dinero, básicamente pues efectivo, el capital, trabajo, aportaciones ya sea esfuerzo, servicios o experiencia, y en especie puede ser en bienes materiales, bienes muebles, inmuebles, maquinaria, este ese tipo de cosas podrían ser básicamente pues en especie. Un poquito enfocándonos en el ejercicio social, básicamente, como ya lo decía, se comprende un año completo. El periodo en el cual la sociedad ejecuta funciones operativas y determinan sus resultados financieros. Y el ejercicio fiscal es en el mismo periodo,
pero como en una visión tributaria. Es decir, establece la obligación de la empresa a declarar y pagar los impuestos correspondientes por las actividades económicas realizadas. Esto también, se ve en el Código Fiscal de la Federación. Este mismo crea las reglas para que se pueda ejercer de la mejor manera el ejercicio fiscal. Las aplicaciones prácticas y obligaciones. Básicamente las prácticas permiten entender mejor pues el derecho mercantil y cómo se desarrolla pues en las empresas, ¿no? Y las obligaciones legales pues básicamente es cómo se conforma y cómo todo la sociedad se va desarrollando de la mejor manera siguiendo los lineamientos que debería de estar siguiendo basándonos en la Ley General de Sociedades Mercantiles que pues básicamente nos dice cómo vamos a formar nuestra sociedad y cuál es la sociedad que a lo mejor a nosotros nos conviene más. Libro contable. ¿Qué es un libro contable? El libro contable es un registro oficial sistemático que documenta todas las operaciones financieras de una sociedad. Esto garantiza transparencia y un cumplimiento legal, es decir, un libro contable nos ayuda a que podamos ver cómo van las finanzas, cómo se va desarrollando la empresa, el capital, cómo vamos en pérdidas de ganancias. Eso es muy importante. El capital social, volvemos al tema, representa pues aportaciones iniciales de los socios, pudiendo incluir, como ya decía, en especie económico o inclusive con nuestros conocimientos para el correcto funcionamiento de la empresa y optimizar lo mayor posible en todos nuestros procesos, ¿no? Bueno, ahora el aumento y disminución del capital social en sociedades. El aumento de capital. El capital social, perdón, puede aumentar o disminuir, lo cual requiere formalidades legales. El aumento de capital son nuevas aportaciones, es decir, ingreso de más recursos por parte de los socios que ya están, obviamente, pues en nuestra sociedad. Los nuevos socios ingresan, al ingresar, perdón, algún nuevo socio, tiene que sí o sí aportar capital. Y la capitalización, perdón, de utilidades es la reinversión de ganancias que en lugar de repartirse, se convierte en capital social. Esto es decir, lo que yo gane es decir, en un año, lo podemos meter como una tipo cajita para reinvertirla. Y esto es un capital que se juntó por ganancias de todos los socios. Luego seguimos con la disminución de capital. La disminución de capital es muy interesante porque se puede dar por dos supuestos. La salida de los socios se reembolsa de su parte social, claro, y se separa cuando se separa de la compañía, de la empresa y pues ya no forma parte de la misma. Y está la pérdida corporativa, es reducción de la capital por absorción de pérdidas acumuladas, lo cual pone en riesgo el equilibrio financiero. Esto llegó a pasar mucho en el COVID, en temporada de pandemia, porque la absorción de las pérdidas eran mayores a las utilidades que ganaban pues, la mayoría de las empresas, ¿no? Bueno, y también me gustaría hablar sobre el derecho de opción a la reducción. ¿Qué significa esto? Cuando se acuerda una reducción de capital, la ley protege a los acreedores de la sociedad. La decisión de reducción debe constar en el acta de asamblea extraordinaria y se publica. Los acreedores disponen de un plazo de 5 días ante un juez mercantil y esto busca justificar la reducción y asegurar que la misma no afecte negativamente los intereses y la solvencia frente a terceros. Es decir, es un tipo de protección que pues ayuda a que pues no se quede tan a la deriva.
Bueno, seguimos con la función de la asamblea de socios. La asamblea básicamente pues toma decisiones clave para la sociedad. Toda sociedad mercantil opera a través de órganos que representan la voluntad colectiva. Esa es una asamblea básicamente. Y aquellos que la ejecutan es la administración, siendo pues son esenciales para la gestión y representación de la entidad, es decir, de la empresa. Una asamblea de socios, ¿qué es? Es el órgano supremo que toma decisiones que son muy trascendentales en la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la constitución, modificación de los estatutos, decisiones de gestión fundamentales. Básicamente es la manifestación pues, de la voluntad colectiva de los socios, ¿no? Ahora, vamos, ¿qué son los estatutos sociales? Los estatutos sociales es un documento fundamental que rige la vida interna de la sociedad. Es básicamente como la regla del juego. Contiene reglas de operación, administración, derechos y obligaciones de cada uno de los socios y las facultades que los órganos sociales pues básicamente tienen injerencia en la sociedad. Aquí entra también el tema del libro contable, que ya hablamos un poco de eso. Y el órgano de administración. ¿Qué es un órgano de administración? Es un órgano ejecutivo que lleva a cabo las decisiones tomadas en la asamblea. Es decir, la asamblea toma la decisión y el órgano de administración básicamente hace que se cumplan todas y cada una de las decisiones que se tomaron. Representa a la sociedad ostentando la capacidad jurídica para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones ante los socios y terceros. La administración puede recaer en una sola persona, básicamente muchos conocemos a los gerentes de las empresas, algún administrador único, ese tipo de personas son los que yo, patrón, bueno, nosotros socios, tomamos la decisión, no sé, vamos a despedir a 50 trabajadores y el gerente tendría que ejecutar ese tipo de acción, ¿no? Como ya lo decía, se me olvidó cambiar. La administración y fondo de créditos en sociedades, básicamente, pues es como yo lo decía, la administración, pues es un gerente, un administrador único, que se encarga de las decisiones claves. Ahora, vamos a algo súper interesante. ¿Qué es una sociedad de comandita simple? La sociedad en comandita es una figura que introduce una distinción clara en la responsabilidad y gestión de sus socios, dividiéndolos en dos categorías muy diferentes. Este tipo de sociedad se recomienda mucho en familias, y ahorita vamos a ver por qué. Los socios comanditarios. Ellos son los que aportan dinero, trabajo o bienes en especie, perdón. La responsabilidad responden solamente hasta el monto de sus aportaciones. Esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, si yo aporto más, yo puedo responder más. Si aporto menos a la sociedad, pues tengo menos responsabilidad de responder ante cualquier situación. La administración. Los comanditarios no pueden participar en la administración ni ser representantes de la sociedad. Su participación básicamente es como de inversión y ya. Ahora vamos con los socios comanditados. Aportación es similar a los comanditarios, muy similar. Básicamente tú aportas ya sea dinero, bienes o inmuebles. El trabajo también lo puedes, básicamente podrías ser socio dando tu trabajo. La responsabilidad. Aquí claro que sí hay una responsabilidad, tanto como subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Esto es igual a como una sociedad SNCN o SADCB, por ejemplo. Administración son básicamente ellos sí son representantes legales
que son la cabeza de la sociedad y también ministran la misma. Claro que son los que mayor tienen poder y injerencia, ¿no? La principal distinción en las comanditas radica en la forma de documentar y transferir la participación de los socios. La comandita simple es la calidad de socio que ampara un certificado de aportación. No se puede ceder o transmitir como las acciones de un SADCB. Requiere el voto unánime pues de todos los socios, o la mayoría, claro. Y también tiene que ver mucho que los estatutos permitan este tipo de situación. Y la diferencia con la comandita por acciones, que ahorita lo vamos a platicar más adelante. Vamos a cambiar. La sociedad en comandita por acciones. La diferencia, como ya lo decía, es la calidad de socios que se amparan en un título llamado acción. La acción, ¿qué es una acción? Básicamente es un papel donde yo te entrego que tú puedes enajenar en cualquier momento a cambio de una remuneración. La acción básicamente se endosa y se cede, ¿no? Se cede con el endoso y esto facilita la captación de capital, pero sigue siendo una sociedad personalista en esencia. Es decir, si yo quiero invertir con una familia eh, por comandita por acciones, a mí me endosan la acción y yo ya sería, pues, comprador, ¿no? De la acción. Ambas son consideradas, como ya lo dije, sociedades personalistas porque la identidad y el carácter de los socios tienen un peso fundamental en la confianza y el funcionamiento de la sociedad. Es una sociedad, a mi gusto, muy que protege a los terceros inclusive. Es la de comandita por acciones, combina las características de las sociedades anónimas comanditarias, permitiendo a los accionistas participar sin responsabilidad ilimitada como en las sociedades colectivas, un SADCB. Transmisión de acciones, como ya lo comenté, es muy fácil, te la endoso y esto ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada SDRL tiene características muy específicas. Es una figura híbrida que limita la responsabilidad de los socios al tiempo que mantiene un carácter cerrado y personalista. Se parece bastante, pero no es igual a la comandita simple y con acciones. Las restricciones. La responsabilidad limitada, los socios están obligados solamente al pago de sus aportaciones. Su patrimonio personal está protegido. Esta sociedad es buena porque básicamente no estás aportando todo el 100% de tu capital, pero tampoco estás no dejas sin capital a la empresa. Las partes sociales solo están representadas por títulos negociables, esas son las acciones. Se emiten certificados de aportación o partes sociales. Límite de socios, no puede tener más de 50 socios. Este bajo límite subraya su carácter personalista, donde la entidad del socio sí importa. Y el capital social, el monto mínimo es el que los socios determinen en un contrato social. Aquí hay tres cosas importantes que hay que hablar sobre la gestión y cesión de partes. La primera, el derecho de tanto. Facultad básicamente pertenece a cada uno de los socios para adquirir las partes sociales de otro socio que desee ceder las suyas antes de un tercero extraño. ¿Qué es el derecho de tanto? Muchas veces lo hemos escuchado hablar. Y es importante que en materia, por ejemplo, civil, se habla de que tú tienes prioridad ante una venta de comprar la acción. Es decir, si yo, como si somos 5 socios
y un socio se va a retirar, yo tengo el derecho de tanto, por lo cual yo puedo exigir que se me venda a mí primero la acción antes de cualquier tercero. La segunda, la intransferibilidad. Las partes sociales son indivisibles e intransferibles sin el consentimiento de una mayoría de los socios, salvo que en el contrato se pudiera estipular lo contrario, que es muy raro. Básicamente todos tienen que estar de acuerdo para que pueda proceder pues la transferencia. Y la tercera, la administración. Queda a cargo de uno o pueden ser más gerentes, que pueden ser inclusive socios o personas ajenas a la sociedad. Esta sociedad es ideal para empresas de tamaño pequeñas o microempresas o pequeños, medianos, negocios familiares o negocios muy conocidos, donde requiere limitación de responsabilidad sin tener tanta complejidad, vaya. Básicamente aquí también me gustaría agregar que es una sociedad de nombre colectivo, una SENC. La sociedad se caracteriza, perdón, por el alto nivel de compromiso personal de sus socios y sus regímenes de responsabilidad extrema. Es decir, el carácter básicamente distintivas es que los socios son mínimo dos personas, ya sean físicas o morales. El nombre debe constituirse bajo una razón social, incluyendo el nombre de uno o más socios, lo que genera confianza al exponer la identidad de la misma. En el aspecto más crítico de esta figura, los socios responden de la siguiente manera: subsidiaria, solidaria y limitadamente. ¿Qué es solidaria? ¿Qué es subsidiaria? Perdón. Es la obligación de pago primero responde la sociedad con su capital social, y si este no es suficiente, entonces él tiene la obligación de pago, se traslada a los socios en el orden que pues, queden establecidos o determinados. ¿Qué es solidaria? Cualquier socio puede ser legalmente obligado a pagar la totalidad de la deuda social, la deuda de la empresa o de la sociedad, independientemente del porcentaje que tú tengas. Así tengas el 1% de la sociedad, así tengas el 99%, así tengas el 50%, responden todos por igual. Esto, pues, básicamente el acreedor puede exigir el pago pues no solamente a uno de los socios, puede ser a uno, puede ser a todos. Y ilimitada. Limitadamente, los socios responden por las obligaciones sociales con la totalidad de su patrimonio personal. Es decir, si yo tengo 50 casas y mi otro socio solo tiene una, todos pueden responder con su patrimonio personal. No solo es el monto de la aportación a la sociedad como en las otras sociedades ya platicamos. Básicamente tiene un muchísimo mayor riesgo personal que pueda así llegar a afectar pues a los socios. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre el capital suscrito y el capital exhibido. El contexto, perdón, de la constitución de sociedades, especialmente las de capital, es vital ver esa diferencia. El capital suscrito es la cantidad expresada pues, aritméticamente, ¿no? O sea, con números, en el acta constitutiva. Representa el compromiso formal de cada uno de los socios de aportar un capital específico a la sociedad. Este se comprueba básicamente en el acta constitutiva de cada sociedad. Ahora, el capital exhibido es la proporción del capital suscrito que ya ha sido efectivamente pagada o entregada a la sociedad. Volvemos a lo mismo, ya sea en dinero, trabajo, en especie, y se acredita financieramente, por ejemplo, con estados de cuenta o alguna escritura de un bien aportado a la sociedad. Las aportaciones mínimas que en la sociedad anónima SA, DSB, si las acciones se pagan en numerario, se exhibe una exhibición mínima hacia el 20% del valor y se paga en especie. Deben ser exhibidas íntegramente desde que se crea la Constitución. Ahora vamos a hablar sobre la sociedad anónima. La sociedad anónima es
de la más famosa a nivel mundial, ya que se usa y es buena, básicamente se usa para todo. Es un modelo usadísimo no solamente en México, también alrededor de todo el mundo. La naturaleza es una sociedad capitalista que prioriza las aportaciones sobre la identidad de los socios, es decir, aquí interesa más el dinero, los bienes o el trabajo que pues, el socio, ¿no? No es tan personalista. Los socios son llamados accionistas. Mínimo, mínimo, mínimo puede haber dos. La responsabilidad aquí sí es limitada, responden solamente por sus acciones. Es decir, también es buena porque si solo tienes dos acciones, respondes solamente por esas dos acciones. Si tienes 99 acciones, por las 99. La dominación es nombre que mantiene el anonimato de los accionistas, por eso es sociedad anónima, es decir, nadie sabe quiénes son los socios más que los mismos socios, claro, y los nombres que estén en la acta constitutiva. El mercado proyecta para la venta de acciones en el mercado de valores, pero no todos los hacen porque hay otro tipo de sociedad que sí se dedica claramente a inclusive a cotizar en la bolsa de valores. El capital suscrito, el contrato debe de establecer, bueno, la constitución, perdón, el monto mínimo el cual debe ser integradamente suscrito por el 100% del valor. Básicamente, esto en conclusión, por lo que hemos visto en esta exposición, es que es muy interesante ver cómo todas las sociedades tienen cierto, es para ciertas personas. Todas las personas pueden crear una sociedad, sí, pero se tiene que adaptar a las necesidades. Como ya lo comentaba, por ejemplo, la sociedad de comanditas es buenísima para las familias porque podemos tener responsabilidad súper limitada, podemos no ser solidarios con todos, entonces podemos estar un poco más protegidos. Con el SA, pues es muy común. En todos lados podemos ver un SADCB, una sociedad anónima de capital variable. Podemos ver un SASR. Vaya, hay infinidad de sociedades que podemos crear, pero básicamente se usan para ayudar a tener un poco más de seguridad, ya sea tanto para los socios como para los terceros. Pero es clave estar actualizados en todo lo que es la legislación, ya que pues van cambiando los requisitos, los estatutos. Bueno, los estatutos uno los crea, pero básicamente es interesante saber las reglas del juego. Cómo vamos a poder manejar nuestra sociedad, cuánto puedes tener este socio, cuánto va a poner el otro socio, qué voy a dar de mi patrimonio, qué no voy a dar. Entonces está muy padre. Creo que el derecho mercantil ha evolucionado a lo largo de toda la historia, no solamente en México, sino del mundo. Y lo hemos visto desde creaciones de microempresas hasta las empresas más exitosas de México. Entonces, pues yo creo que es importante asesorarse de la mejor manera, pues para saber qué es lo que más conviene a los intereses de los socios y también a la empresa, ya que puede a lo mejor que los socios quieran arriesgar muchísimo y puedan aportar solidariamente a cualquier deuda y el acreedor pudiese cobrar de cualquier manera pues la deuda que obtuvo la empresa como tal. Entonces para mí la de las mejores sociedades, sociedad de responsabilidad limitada, una SADCB o inclusive una comandita que es un poco más, comandita simple. Porque por acciones pues también está fácil. Básicamente pues es más sencillo el enajenar las acciones y puedes pues, solamente endosarlas. Bueno, claro, si los socios están de acuerdo. Entonces es un poco más sencillo y podemos
pues evitarnos tantas formalidades como lo es en una sociedad de comandita simple, en el cual si todos los socios tienen que estar de acuerdo para la misma enajenación pues sí, de su participación. Pues bueno, esto sería todo y muchas gracias.